Buenas tardes, mi nombre es Andrés Angulo Olmedo, estudiante de la carrera en Administración en Salud Ocupacional, cuarto semestre, y el tema que hoy vengo a tocarle es sobre los solventes químicos de la misma materia riesgo químico. Los solventes químicos son un tipo de riesgo que afectan principalmente a los trabajadores por inhalación. Como introducción tenemos: actualmente el empleo de disolventes es masivo en todo tipo de industria, lo que plantea problemas de contaminación del medio ambiente, retardan la división celular y el crecimiento del planetón, producen la muerte de gran cantidad de organismos y repercusiones sobre la salud humana. Los peligros que presenta el uso y manipulación de estos productos para la salud han motivado la adopción de una serie de normas de seguridad. Por ejemplo, los límites permisibles de concentración de productos químicos en el trabajo para evitar enfermedades o intoxicaciones a los operarios que las utilizan. Como vemos, ya a raíz del tiempo se han venido tomando ciertas medidas preventivas para mitigar el daño en la salud de los trabajadores por la inhalación de esos solventes químicos. El origen de estos solventes químicos data del siglo XX. Cada vez son más los productos comerciales que contienen estos psicoactivos, sustancias químicas de origen natural o sintético que afectan específicamente las funciones del sistema nervioso central, compuesto por el cerebro, la médula espinal, diluyentes, pegamentos, limpiadores, gasolinas, engrasantes, etcétera. Como vemos, esto es un problema que afecta principalmente a las personas que trabajan con químicos, como las personas que nos atienden en la gasolinera, las empleadas del servicio que utilizan productos químicos para hacer la limpieza general de la casa. Entonces vemos que este tema va muy centrado a ese tipo de trabajadores que presentan mayor riesgo de contraer alguna enfermedad como algún cáncer o problemas derivados sobre la inhalación del uso de estas sustancias químicas. La definición de solvente: sustancia que es capaz de destruir la agregación de las moléculas del cuerpo soluble. Un significado más amplio de la palabra es aquel componente que se halla en mayor proporción en una mezcla homogénea. Como ya les explicaba, este tipo de solventes químicos orgánicos se encuentran principalmente en la gasolina, limpiadores, en todos los productos que tengan alguna concentración de químicos para su preparación. Las características: los disolventes industriales presentan las siguientes características principales: son compuestos líquidos y de peso molecular ligero, son sustancias poco polares y por tanto escasamente miscibles en agua, que manifiestan una gran lipofilia, poseen gran volatilidad, por lo que presentan una alta presión de vapor, pudiendo pasar fácilmente a la atmósfera en forma de vapor durante su manejo, y por ello susceptible a ser inhalado fácilmente. Como les decía, hacer productos altamente volubles presentan un mayor riesgo por inhalación hacia los trabajadores. La clasificación general: pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. Normalmente solo se consideran como tales a los que en condiciones normales de presión y temperatura se presentan en estado líquido. La clasificación química de los solventes orgánicos podemos definirlos así: grupos químicos: los aromáticos, en los que está el nombre del benceno, el tolueno, sileno, etilbeceno y estireno; los hidrocarburos, los alcoholes, los esteres, derivados del glicol, etcétera. Química de identificación: los solventes industriales de mayor uso son los cementos. Entonces, como vemos, aquí también nos afecta una parte que es la parte de la mano de obra que realizan algunos trabajadores. Como vemos, una de las posibles soluciones que podemos darle a este tipo de riesgo es la utilización de los elementos de protección personal para nuestros trabajadores, como son los tapabocas, los guantes, porque no simplemente es por inhalación. Al ser productos
altamente volubles o solventes químicos pueden que causen irritación en nuestras manos, quemaduras. Entonces, un uso adecuado de los elementos de protección personal como los guantes, el overol en caso de trabajo, el tapaboca y todos los elementos que se asocian a ese riesgo pueden mitigar algunos daños que pueden provocarnos a corto o largo plazo en nuestra salud. También podemos decir que las pausas activas en las que un trabajador eh, desarrolla su trabajo, que puede ser de 1 hora a 8 horas, tendremos que tener unas pausas activas o relevos con otros trabajadores. Entonces aquí podemos ver algún tipo de solución que se emplea para ese riesgo.